continuamos con la serie de programas que tenemos. Hoy sin duda un tema muy importante: perfil, características y estrategia del anticristo. Es un tema muy esperado desde el principio que empezamos con los temas, porque entender este tema te da sentido a muchas cosas que están pasando en el mundo. Eso es lo que muchas veces a las personas los trae confundidos. Oye, ¿qué pasa con este mundo? No lo entiendo. Bueno, si tuviéramos la verdad absoluta que está instalada en la Biblia, la comprendiéramos, porque en el primer programa explicamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no tendríamos por qué estar confundidos. Entender la base bíblica sobre el perfil, estrategia del anticristo le da mucho sentido a todo lo que está pasando en el mundo. Y por eso este programa es de suma importancia. Y como comentamos, estamos dejando las bases firmes, porque el tema del anticristo sin duda es amplísimo, muy amplio. Pero ahorita lo que estamos dejando son temas muy importantes y las bases muy firmes sobre cada uno de los temas. Prácticamente aquí vamos a dejar la columna vertebral sobre el tema del anticristo, para que de ahí puedas profundizar más, ¿verdad? Porque claramente vamos a agarrar un camino para explicar lo del anticristo, que créanme que no es muy sencillo explicarlo, pero es información determinante que tenemos que tener en estos tiempos, bien importante, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con este programa. ¿Alguna bienvenida que quieras comentar? Hola a todos, bienvenidos. Como siempre les decimos al iniciar los programas, esperamos que hasta aquí vayan al corriente. Esperamos que nos hayan estado siguiendo y que hayan estado estudiando un poquito en sus casas, porque son programas que tienen un seguimiento. Ahorita vamos a ver el tema número 11 y esperamos que hasta aquí pues tengan toda la información. Ya saben que cualquier duda que les pueda llegar a salir, estamos a sus órdenes en el Facebook de Familia Rusildi González. Mándenos un inbox, en realidad eso es lo que vamos a trabajar y lo que contestamos, los inbox. Entonces si gustan ahí mandarnos un mensaje, podemos ayudarles también a profundizar más en el tema. Muy bien, empezamos directamente, como dice pues el doctor o el dermatólogo, vámonos al grano directamente. Y el Apocalipsis, ¿o quién dice el dermatólogo? ¿O quién dice? Decir el dermatólogo. Pues vámonos al grano. O la gallina, ¿no? Vámonos al grano. Y el primer sello del Apocalipsis es la descripción de la entrada de la manifestación pública del anticristo, ¿verdad? Sabemos, vamos a estudiar los 21 juicios, ¿verdad?, que están descritos en el Apocalipsis más adelante, pero prácticamente el primer sello está describiendo la manifestación del anticristo, la entrada pública al escenario mundial, ¿verdad?, al escenario político. El anticristo ya como hombre encarnado, identificado, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice el primer sello del Apocalipsis. Déjenme decirles algo muy importante. O sea, el primer sello se presta mucho a confusión, dado que lo confunden con Cristo. Pero vamos a dejar muy claro, bien establecido, que se está refiriendo al anticristo. Y la primera parte del programa vamos a sentar esa base que es muy necesaria, ¿verdad? Porque si en ese punto ya se va desviado, imagínense confundir el primer sello, que es un juicio, comentando que es el Mesías, pues ya se va desviado en todo lo demás. Es una gran calamidad eso. Por eso, y se confunde. Por eso el dejar bien claro que es el anticristo va a ser la primera parte del programa, ¿ok? Porque ahí hay que dejar la base firme. Y entonces comenzamos con el primer sello. Por favor, Mariana, ¿me puedes ayudar?
Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es todo el primer sello del Apocalipsis. Y nos da muchísima información. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Qué simboliza el caballo blanco? Poder, autoridad, jerarquía. Por ejemplo, cuando Cristo entró en un burrito a Jerusalén. Por eso los judíos se quedaban asombrados y esto es el rey que esperamos. El caballo blanco simboliza poder, ¿verdad? Y el que lo montaba tenía un arco. Fíjense que este arco no describe, dice, ¿y el que lo montaba tenía un arco con flecha? No, un arco sin flecha. Esto simboliza que voy en son de paz. Cuando un rey se presentaba a la guerra, ¿verdad? Pero que iba a pasar por un pueblo en el cual iba en son de paz, pero nomás iba de pasada, él alzaba su arco sin una flecha. En símbolo que, oye, voy de pasada, no te preocupes, no vengo con guerra. Entonces el rey más débil, por el pueblo que iba pasando, él sabía y ya no se preocupaba. Entonces, el arco sin flecha simboliza una paz, ¿verdad? El color blanco simboliza paz. Entonces, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, ¿ok? Y le fue dado una corona, o sea, le fue dada autoridad. El anticristo va a tener autoridad. Se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Por eso aquí se confunde mucho con Cristo, porque Cristo venció. Pero ahorita vamos a aclarar muy bien este punto. Pero la corona se le da porque va a tener autoridad. Y es lo que vamos a demostrar ahorita. Y salió venciendo para vencer. Y es lo que vamos a demostrar los siguientes versículos. Por favor, Mariana, leemos el siguiente versículo. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense muy bien, el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Aquí dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Todo el capítulo 13 habla del anticristo y de todo un proceso muy fuerte que tendrá durante los juicios. Todo el capítulo 13 habla sobre el anticristo. Y aquí en el capítulo 13 el dragón, que es Satanás, le dio poder y su trono y grande autoridad. Entonces, esa corona que vemos que se le da una corona, montaba en caballo blanco, un arco sin flecha, y se le da una corona, aquí está demostrado que el anticristo va a tener poder. Ahora vemos el siguiente versículo, por favor. Apocalipsis 13:4-5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. La mitad de lo que va a durar la tribulación, de acuerdo a la semana 70 de Daniel, que es columna de las profecías bíblicas. Daniel y Apocalipsis se tienen que estudiar juntos, no se pueden estudiar por separado. A Daniel se le dio una profecía muy importante de la semana 70, donde explica que la etapa de juicios durará 7 años. Y aquí se le dio grande autoridad, se le dio autoridad para actuar 42 meses, la mitad de la tribulación. Va a tener autoridad y desde el principio, ¿verdad? Ahora, veamos el siguiente versículo, por favor. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También se le dio todo el capítulo 13, acuérdense que estamos hablando del anticristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Los va a vencer, ¿verdad? Porque recordemos que la iglesia está arriba en el capítulo 4 y 5. Aquí estamos en el capítulo 13, ¿verdad? La iglesia está arriba en el capítulo 4 y 5,
pero los que estén durante la tribulación, que también se van a poder salvar, pero les va a costar la vida, a esto los va a vencer el anticristo. Los va a perseguir y los va a vencer, ¿verdad? Por eso va a ser más difícil el salvarte durante la tribulación, ¿verdad? Porque te va a costar la vida. El anticristo los va a vencer. Entonces, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo va a mandar durante esos 7 años, ¿verdad? Entonces, vamos viendo ya sentido, vamos a volver a leer el primer sello para darle más sentido y un poquito más claro. Y miré aquí un caballo blanco. El anticristo va a tener poder, ¿verdad? Jerarquía. Y el que lo montaba tenía un arco. Va a llegar con una falsa paz, ¿verdad? Y le fue dada una corona. Va a tener autoridad el anticristo. Y va a vencer, ¿verdad? Va a vencer por un cierto tiempo. Porque ahorita, cuando sigamos el transcurso del tema, vamos a ver cuál es la finalidad, en qué termina el anticristo, ¿verdad? Pero hasta aquí vamos ahorita. Entonces, salió venciendo para vencer. Vamos a leer otro versículo que nos viene a confirmar lo que estamos leyendo, por favor. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí está hablando de los 2 testigos que van a estar comandando a los 144,000 que van a estar predicando el evangelio durante la tribulación. Porque como la iglesia ya se fue, está en el cielo, el evangelio se tiene que seguir predicando. Y los 144,000 escogidos, que ahorita vamos a ver el versículo, van a seguir predicando el evangelio. Después el anticristo mata a esos 144,000 y quedan los 2 testigos. Y estos 2 testigos van a seguir predicando el evangelio. Pero va a llegar el tiempo, cuando se le da grande autoridad al anticristo, que cuando hayan acabado su testimonio, estos 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Okay? El anticristo vence. Durante la tribulación, el anticristo vence. Por eso el primer sello vence. Se le da una corona, se le da autoridad. Llega con una falsa paz al principio. La entrada del anticristo al escenario, al ambiente político, es con una falsa paz, ¿verdad? Donde viene a ayudar al mundo. Por eso vimos un versículo que dice, la gente lo adorará. Fíjense en el versículo que ya leímos, por favor, Mariana, ¿me ayudas? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjense nomás, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y lo adoraron y adoraron a la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Fíjense cómo va a estar la confusión en esta etapa. Tal vez tú digas, pues aquí ahorita no está pasando nada de esto y no me importa. Bueno, ya demostramos que los tiempos son proféticos con 7 programas, ¿verdad? Ya vimos que estos tiempos están cerca. Si no nos preparamos con Cristo, ¿verdad? Si no nos sometemos a la voluntad de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, este tema va a tomar mucha importancia. Y ahora sí, se va a tener que tomar mucho en cuenta, porque todos estos son eventos proféticos que marca la Biblia, la palabra de Dios, y en la cual en el primer programa que vimos demostramos que era la palabra de Dios y la verdad absoluta. O sea que si no te interesa ahorita esto, le vas a entrar al ruedo como quiera, ¿eh? O sea, no eres ajeno a esto. Vas a pasar por esto, ya sea que te vayas antes de los juicios, si estás con Cristo, si no estás con Cristo, se va a la iglesia en el arrebatamiento y se entra a esta etapa de juicios, ¿verdad? Y ahí, entonces sí vas a decir, oye, pues sí era cierto, ¿verdad? Entonces, la manifestación del anticristo, todos los que estudiamos profecía bíblica, coincidimos que ya nació, ¿eh?
y que el escenario ya está preparado para que él se pueda presentar. Ahorita vamos a ver este asunto muy importante. Entonces, va a vencer a los 2 testigos. Muy bien. Cuando haya acabado su testimonio, estos 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Verdad? Porque esta bestia sube del abismo a la mitad de la tribulación y se mete al anticristo. Y entonces, ahora sí, es una bestia, porque no es creación humana. Y va a vencer a los 2 testigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer sello? Pues llega el anticristo, su manifestación pública, y llega para vencer. Se le da autoridad. ¿Ok? Entonces, viendo este primer etapa de lo que les comenté, que había que dejar muy claro que el primer sello es el anticristo, vamos a pasar a 3 puntos muy importantes, que demuestran que el primer sello es el anticristo y no Cristo. Imagínense lo importante de entender este punto que les estoy diciendo, porque imagínense la confusión. Yo personalmente fui a un seminario, ¿verdad?, que me invitaron a dar, hablando del Apocalipsis, y cuando les presento los sellos, dicen, habíamos pensado nosotros por mucho tiempo que el primer sello es Cristo. Entonces ya tuvimos que explicar muy a profundidad para demostrar que el primer sello es el anticristo. Ahora, hay una postura que se le llama amilenialista, que piensan que estamos ya viviendo el milenio y que piensa que también el primer sello, o interpreta que el primer sello es Cristo. Aceite y agua, ¿verdad? No es Cristo, no es el anticristo. Por eso créanme que es bien importante tener una base bíblica para definir qué es el anticristo. Y aquí lo vamos a demostrar, ¿verdad? En estos siguientes puntos, 3 puntos, vamos a reforzar lo que ya hablamos. Fíjense bien, los 4 jinetes, todo el mundo conoce los 4 caballos que se presentan, los primeros 4 sellos, ¿verdad? ¿Te acuerdas más o menos de qué color son los caballos? Los jinetes del Apocalipsis famosos que se presentan, ¿qué colores había? Blanco, vermellón, negro y me falta uno. Amarillo, bermejo, rojo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense muy bien lo que vamos a ver ahorita. Los 4 jinetes son juicios. O sea, los 3 jinetes, el segundo, el tercero y el cuarto, son juicios. Como el primero, si es Cristo. O sea, si los 4 caballos son calamidades, o los 3 restantes son calamidades, ¿por qué me vas a mostrar a Cristo en el primero? No es congruente. Dios es un Dios de orden. 4 caballos te presenta, 4 jinetes. Y resulta que uno de ellos es Cristo y los demás son calamidades. Vean lo que son los 4 jinetes. El primero es conquista. ¿Conquista de quién? Del anticristo al mundo. El siguiente es guerras. Se muere muchísima gente. Habla de guerra. El tercero es hambre. A causa de las guerras viene una hambruna tremenda que vamos a describir en programas más adelante, ¿verdad? Que es tremenda esta hambruna, donde habla cosas muy fuertes este sello. Y luego muerte. Pero resulta que el primero es Cristo. No es congruente. Necesitamos ubicarnos. Los 4 sellos del Apocalipsis son calamidades, son juicios. Por lo pronto, el primer sello viene a reforzar que es el anticristo, ¿verdad? Como primer punto, ¿verdad? Ahora, vamos al siguiente punto. La revelación. Y aquí concéntrese un poquito más, ¿verdad? El Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Revelación es... Te abro el telón, algo que no conocías, te lo voy a decir.
Por ejemplo, una empresa tiene información confidencial, nadie la conoce. Y se hace una junta para decir, vamos a darles información que no conocen. Y abren la información y se confirma que es información que no se conocía, ¿verdad? Entonces el libro del Apocalipsis tenía que cerrar el ciclo de la Biblia para podernos dar mucha información a la iglesia, a los que somos de Dios. Sin el libro del Apocalipsis quedaría incompleto este libro. Porque aquí se nos dice el destino final de nosotros, el destino final de los malos. Aquí en el libro del Apocalipsis se pone toda la justicia anhelada en el mundo, ¿verdad? Y se acomoda todo, ¿verdad? Porque Dios y Cristo vienen a hacer juicio a la tierra y ponen todo en su lugar. Entonces, era muy necesario esa revelación, pero era información que no se tenía. Y eso teníamos, por eso se llama libro de revelación, ¿verdad? Ahora, fíjense muy bien, tenemos que explicar algo del capítulo 4 y 5, ¿verdad? Para poder entender muy bien este punto que les voy a decir, que es bien importante. Porque los sellos, el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, era algo sellado. Era algo, información, plan que solo Dios tenía, ¿verdad? Porque dijimos en el capítulo 1 que Dios le da la revelación a Cristo, Cristo le da la revelación al ángel, el ángel le da la revelación a Juan y Juan nos la da a nosotros. Entonces era información sellada. Y veamos lo que dice Apocalipsis 5, por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Que muy bien. Había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los 7 primeros sellos del Apocalipsis, ¿verdad? Estaban sellados. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno, verdad? Seguimos, por favor. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan lloraba mucho, porque no veía a alguien que era digno de abrir ese libro de los sellos, ¿verdad? ¿Seguimos? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien, ¿seguimos? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, había información sellada ahí que no conocíamos. Entonces, imagínense, al abrir el sello, porque Cristo es digno, ¿verdad? Lo abre y nos dice: y llegó venciendo para vencer. Es Cristo. Pero pues si eso ya lo sabíamos. Todo el Antiguo del Nuevo Testamento habla de que Cristo venció en la cruz. O sea, tú me dices que me vas a dar información confidencial y me dices algo que ya sabía. ¿Entendemos eso? Eso es bien importante. Si no entendemos ese contexto, oye, hay un libro con sellos que nadie puede ver. Solo Cristo es digno. Entonces cuando lo abro me dices información que ya sé. Llegó Cristo y venció. Vean lo que dice Colosenses, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Cristo, con su obra redentora, con su sacrificio en la cruz, que lo masacraron por nuestros pecados, anuló nuestra acta de decretos que nos era contraria. Al que cree.
al que cree en Cristo. Y creer significa tener fe en Cristo y arrepentimiento, ¿verdad? Porque estas dos palabras no se pueden separar. Porque una persona puede tener fe, pero no estar arrepentido. Y eso, pues conozco intelectualmente que Cristo murió por nosotros, pero no estoy arrepentido y por lo tanto no obedezco la palabra. O al revés, yo puedo estar arrepentido, pero no tener fe. Alcohólicos Anónimos, están arrepentidos. Drogadictos anónimos, golpeadores anónimos. Es gente arrepentida, pero no tiene fe en Cristo. Se ocupan fe y arrepentimiento. Fe en Cristo y arrepentimiento de saber que Cristo murió por mí por mis pecados. Y entonces esa doblegación que me digo, gracias Dios por pagar, por mandar a tu Hijo, por cubrir mis pecados, hace que yo obedezca la palabra. Una persona que no tenga un arrepentimiento genuino y una fe genuina, no obedece la palabra de Dios, ¿verdad? El que lo tenga genuinamente, estos dos, obedece la palabra, y para eso hay que conocerla, ¿verdad? Entonces, el que cree en Cristo es el que se le anula su acta de decretos, que te era contraria, y pagó por todos nuestros pecados. ¿Qué dice ahí? Por favor. Y perdonó todos los pecados, anulando eso significa pecados, los pasados, los presentes y los futuros, al que cree, anulando el acta de decretos que nos era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean lo que hizo Cristo. Pero no es el tema. Estamos hablando del anticristo. Y vean, y despojando, que dice la última parte, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A todos los demonios, a Satanás incluido, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Él venció en la cruz. Eso lo sabemos. ¿Cómo me dices que cuando abre el primer sello, pues Cristo venció? Pues ya lo sé. ¿Cuál información confidencial es esa? ¿O qué me estás informando que no sabía? Nos está informando sobre la estrategia del anticristo, el primer sello. Esto es tremendo, ¿verdad? No podemos confundir el primer sello con Cristo. Entonces, despojando a todos los principados y a todas las potestades, los exhibió públicamente, venciendo en la cruz. Tremendo. Y anuló nuestra acta de decretos. Porque todos merecíamos la muerte. Todos, porque dice, la ley de Dios dice, es muy clara. Porque cuando todos pecaron, ¿qué? Todos están destituidos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Todos estamos destituidos. Porque cuando todos pecados, ¿por qué? Porque la ley de Dios es la paga del pecado. ¿Qué es? Muerte. Muerte. Todos estamos destituidos y la paga del pecado es muerte. ¿Y Cristo qué fue lo que hizo? Triunfó en la cruz. Y por medio de ese triunfo en la cruz, nos da entrada al cielo. Y se anula nuestra acta de decretos al que cree. ¿Verdad? Porque no por saber intelectualmente que Cristo murió en la cruz hace 2000 años, significa que creo. Creer se demuestra con hechos. Y con hechos es obedecer su palabra. ¿Verdad? Entonces, fíjense, nosotros somos vencedores ya. ¿Por qué nos informa el primer sello que somos algo que ya sabemos? Miren lo que dice Romanos, por favor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Nada te puede separar del amor de Dios, porque Dios mandó a su Hijo triunfó en la cruz, pagó por tus pecados, y nada te va a poder separar. Ya somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces me dices, oye, no, nadie puede abrir los sellos. Pero ya hay alguien, Cristo
es el digno de abrir los sellos, los abre y me dicen, llegó Cristo para vencer. Pues ya lo sabía o no. ¿No sabíamos eso? Sí. Entonces no puede ser que el primer sello se esté confundiendo con Cristo, ¿verdad? ¿Por qué nos informa algo que ya sabemos, siendo que era algo sellado? Es un libro de revelación, algo que no conocíamos, se nos quita el velo y nos muestra un plan que no sabíamos. Ahora, son dos, los 4 caballos son calamidades. Esto del primer sello era algo que no se había revelado y que se nos revela, ¿verdad? Ahora, ya lo último, como última evidencia de que el primer sello es el anticristo, leemos lo siguiente. Cristo se identifica muy claramente cuando habla con Juan y cuando es él en el libro del Apocalipsis. Vean lo que vamos a leer ahorita. Por favor. Comentamos que el capítulo 1 del Apocalipsis, Cristo se presenta a Juan. Y Cristo se describe, y ya no como el corderito de hace 2000 años, ya viene poderoso, ya viene con cuerpo glorificado, con todos sus atributos de Dios. Ahora sí, cuídense. Ahora sí, ya no es el que entró en un burrito, ¿verdad? Vean cómo se presenta Cristo en el capítulo 1 del Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, el que era, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él estuvo desde la creación. Ya hemos visto aquí estudios, no en esto, pero demostramos que Cristo estuvo en la creación. Y Él es el primero y el último. El que es ahorita en el presente, Cristo es. Aquí yo soy el de ahorita, el que estoy presentándome con Juan, soy el que era, todo el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo soy el que era y el que va a venir. Desde el principio hasta el fin, yo soy el mismo. Y ahora me presento, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Y seguimos el versículo 14. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está Cristo presentado, ¿cómo es hoy en día? Poderoso, atributos de Dios, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, que va a venir a hacer juicio a la tierra, ya no como corderito, ¿verdad? Ahora, así es como el Apocalipsis presenta a Cristo, ya un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ahora fíjense muy bien, fíjense cómo confunden primer sello y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, ya más adelante en el Apocalipsis, Cristo se describe muy bien, pero en el primer sello no se describe nada. Apocalipsis 11, 19, 11. Entonces, vean cuando Cristo se describe. Y en el primer sello no se describe nada, ¿verdad? Ahí vemos el versículo, por favor. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el sello abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia. Este sí es Cristo. En un caballo blanco, y es fiel y verdadero. El otro es un impostor, con una falsa paz, que se le da autoridad y vence.
Pero aquí está Cristo identificándosele. Yo soy el fiel y yo soy el verdadero. Que seguimos, por favor. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Muy bien. Sus ojos eran como llama de fuego, como se describió en el capítulo 1. Comprendemos muy bien. Cristo no está dejando lugar a dudas que el que viene a hacer juicio, porque esta es la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento, viene a juzgar y a pelear, y en el arrebatamiento viene antes a llevarse a su iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí sí se está describiendo muy bien que es Cristo. Seguimos, por favor. Y sus ojos eran como llama de fuego y a muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muy bien, ejércitos celestiales. Miren, este tema lo vamos a ver más adelante, la segunda venida de Cristo. Hay mucha información de la segunda venida de Cristo en la Biblia, ¿verdad? Aquí nomás estamos demostrando un punto que Cristo se está describiendo, ¿verdad? Y tenemos que avanzar, ¿verdad? Pero son 3 evidencias de que el primer sello, porque eso, créanme que es lo más importante, que no te quepa duda de que el primer sello es la manifestación al escenario político mundial del anticristo. Ese es el primer sello. Y no nos debe quedar duda de eso. Para poder pasar al siguiente tema, esto tenía que quedar muy claro, ¿verdad? Porque podemos explicar aquí muchas cosas, y si te queda débil eso, va a venir otro y te dice, no, es que el primer sello es Cristo. Y como no tienen las bases bien, ya te confundieron todo, ¿verdad? Es muy necesario tener esta base, ¿verdad? Ok, ahora fíjense bien el siguiente versículo, y ya vamos agarrando vuelito con el tema. La manifestación del hombre de pecado que describe Pablo en Tesalonicenses. Veamos este versículo, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo. O sea, tiene que Cristo, antes de que venga Cristo, se tiene que presentar la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Tiene que pasar todo esto. Ahora, seguimos, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Seguimos, por favor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muy bien. Vamos a primero analizar, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo idóneo para que el anticristo se pueda manifestar. No se puede manifestar cuando sea. Esto se tiene preparando, ya lo hemos platicado, por generaciones, por milenios, para que a su debido tiempo el anticristo se manifieste. ¿Y cuándo es su debido tiempo? En el primer sello. ¿Cuándo? Cuando la iglesia esté arriba, porque cuando vimos que Cristo era el único que podía desatar los sellos, tenemos que aprender, ahí está la iglesia presente, ahí está la iglesia presente. Viendo eso, ¿quién es el único que puede desatar los sellos? La iglesia está presente ahí, está en el cielo la iglesia, y ya se desata el sello y aparece la manifestación del anticristo. El anticristo y la iglesia no pueden estar juntos aquí en este mundo. Por eso, el tiempo tiene que ser idóneo, preparado. Por eso dijimos que el escenario se ha ido preparando. ¿Para qué? Porque le han ido preparando el escenario al anticristo, para que cuando llegue su manifestación sea recibido con las manos abiertas, ¿verdad? Por eso es a su debido tiempo. Es bien importante, porque cada palabra que está aquí es bien importante. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque hay quien al presente está deteniendo, ¿verdad? Está deteniendo
la manifestación del anticristo. Seguimos leyendo, por favor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitada de en medio. Hay algo, y esto también es tema muy profundo, hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Manifestación se refiere a su entrada, una figura pública, un hombre que se manifiesta, su entrada al escenario. Eso es que se manifieste. Hay algo que lo está deteniendo, fíjense muy bien. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Nosotros sabemos qué está deteniendo la manifestación del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio de iniquidad comentamos que es el que prepara el camino para el anticristo, ¿verdad? Él está preparando. Y es este grupo poderoso que está actuando en el mundo, ¿verdad? Que es la iniquidad a todo lo que da, la maldad, una macromaldad, ¿verdad? Con estrategia para prepararle su camino. Por eso, qué tan importante es entender el perfil y estrategia del anticristo. Para entender todo lo que está pasando. Porque no lo entiende mucha gente. Oye, pues, este grupo que quiere todo el poder, pues que esta guerra es por almas. No por poder. La guerra es por almas. Entonces, pero esto tiene que ser quitado de en medio. Fíjense, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando esto sea quitado de en medio, entonces se puede manifestar el anticristo. ¿Verdad? ¿Y qué es esto? El Espíritu Santo, la iglesia, la predicación de la palabra. Dios va a quitar, así como cuando Cristo estaba en la cruz pagando por todos nuestros pecados y que dijo Cristo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Así Dios se va a quitar durante la tribulación. Su ira la va a derramar y no va a estar ni la iglesia, ni el Espíritu Santo. Se van. ¿Por qué? Porque Dios habló en la antigüedad, a Abraham, a Noé, habló Dios directo. Después vino Cristo al escenario y Cristo habló directamente. Pero después dijo Cristo, ya me voy. No los dejaré huérfanos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Fíjense cuando Cristo dijo, no los dejaré huérfanos. Cuando dijo, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Porque por ahí hay una religión con una herejía muy grande que dice, no los dejaré huérfanos, tenemos a la Virgen María. Y Cristo no dijo eso. Cristo lo dijo, no los dejaré huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo, no a la Virgen María. Algo muy importante. Entonces, Cristo se tuvo que ir y dejó en medio al Espíritu Santo. Es el que mora con nosotros, ¿verdad? Es el que está actuando. El Espíritu Santo es quien prepara a la iglesia para el encuentro con Jesucristo. Cuando esto se ha quitado de en medio, todo parece indicar que va a operar de diferente manera durante la tribulación, como en el Antiguo Testamento. O sea, va a dejar de operar igual, no va a operar como está operando ahorita con la iglesia. Se va la iglesia, se va el Espíritu Santo, pero en la antigüedad el Espíritu Santo era ¿qué? Selectivo y temporal. Así actuaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Hoy no. Hoy se queda, somos sellados, mora con nosotros. No es selectivo y temporal. Pero durante la tribulación va a operar de diferente manera. Todo parece indicar que opera de diferente manera, porque va a estar con los 144,000, selectivo y temporal, y va a estar con los testigos que predicarán el Evangelio. Muy bien, entonces tiene que ser quitada la iglesia, tiene que ser quitado el Espíritu Santo, porque eso es lo que lo está deteniendo para que se pueda manifestar. Entendemos la estrategia, algo del perfil del Apocalipsis. Ahora sí, nos vamos a ir un poquito más fluido, pero esto lo tuvimos que dejar muy importante, estas bases, ¿verdad? Fíjense muy bien, entonces explicamos. A su debido tiempo se va a manifestar. Hay quien al presente lo detiene y el espíritu del anticristo ya está.
Eso es lo que tenemos que comprender. Vean lo que dice este versículo, por favor, Mariana. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo, no su manifestación, pero el espíritu ya está. Entonces, fíjense muy bien, porque si no creemos en esto, creemos que es un cuento. Si creemos que es un cuento, el misterio de la iniquidad y el espíritu del anticristo preparan el escenario idóneo para que el anticristo se manifieste. Por eso se manifiesta a su debido tiempo. ¿Entendemos? Porque la iglesia tiene poder. Si el anticristo se manifiesta ahorita, la iglesia ahora y acabamos con el anticristo. La iglesia tiene poder, tiene autoridad. La iglesia ora a Dios en el nombre de Cristo, y Cristo, bajo propósitos divinos, acaba con el anticristo. Por eso el anticristo no se puede manifestar. Se tiene que ir la iglesia, ¿verdad? ¿Comprendemos esto? Por eso, a su debido tiempo. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir más rapiditos, porque estas eran bases muy importantes que teníamos que comprender. Perfil del anticristo. Vean todo lo que vamos a ver en relación al perfil del anticristo. Por favor, Mariana, leemos el primer versículo. Fíjense, todo parece indicar que el hombre de pecado, el inicuo, porque así le llama la Biblia, hombre de pecado, será homosexual. Por favor. Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Por eso, vean un programa que tengo en el YouTube que se llama Parejas del mismo sexo a la luz de la Biblia, para entender que la ideología de género está muy mal delante de los ojos de Dios. Y puede ir prosperando, pero eso va a acarrear juicio, ¿verdad? Entonces, pero ahí explico muy a detalle. Parejas del mismo sexo, la luz de la Biblia, en el YouTube, Vicente Rusildi le ponen. Pero aquí todo parece decir que del amor de las mujeres no hará caso. Y pues eso no es raro, vaya. ¿Qué más podemos esperar del anticristo si es el hombre de pecado? ¿Verdad? Siguiente versículo, por favor. Inteligente para mal. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Será muy inteligente, pero para mal. Tremendamente inteligente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Y eso es lo que tenemos que comprender, porque hay hoy en día los gobiernos que creemos que son muy honestos, los gobiernos mundiales que creemos que son muy honestos, nos estamos dando cuenta que están engañando a la gente. Y aquí, con su sagacidad, y ellos están preparando el camino para el anticristo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Vean muy bien, estamos viendo el perfil del anticristo. Seguimos, situación política actual. Vamos a ver, vean lo importante de este versículo, por favor. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hasta ahí. Vamos entendiendo este versículo de lo que explica el profeta. A fin de los reinados, ya en el último reinado, ya en el último imperio, que ya lo vimos en las señales políticas, por eso, si nomás estás viendo este programa, de repente te va a caer muy fuerte la información, ¿verdad? Porque ya vimos información necesaria para poder digerir esto. En el último de los reinados, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Cómo estamos ahorita con los gobernantes de nuestros países? México, estamos hasta las chanclas de los que nos gobiernan. ¿Y creen que esto es por casualidad? No seamos ingenuos. La Biblia es la palabra de Dios. Oye, ya no hay quien irle. Ese es el comentario.
Ya no hay quien irle. Cada vez ponen a gobernantes más ineptos. Y aquí cuando los transgresores lleguen hasta, ya cuando nos tengan al colmo, ¿ustedes creen que la situación de México nomás es excepción México? O sea, todo el mundo está igual de los gobernantes. Habla con cualquier persona de cualquier país. ¿Y qué creen? ¿Que esto fue por casualidad? Qué ingenuos somos, por desconocer la profecía bíblica. El último imperio ya va a mostrar hasta el colmo de los que nos gobiernan. Y entonces, fíjense muy bien, entonces se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y entonces, como ya estamos hasta las chanclas de los gobiernos, tú vas a recibir a ese rey con los brazos abiertos. ¿Entendemos la estrategia del anticristo? ¿Entendemos el espíritu del anticristo? ¿Entendemos el misterio de la iniquidad? Los gobernantes, muchos gobernantes en muchos países son títeres. Qué tremenda información están viendo. Cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Y cómo estamos? Así estamos ahorita. Entonces, a nivel mundial, va a haber alguien que venga y resuelva, y tú lo vas a recibir muy bien. Por eso, qué tan importante es irnos en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque con su sagacidad hará prosperar el engaño. Ese es un principio muy básico. Miren, una vez nos pasó, cuando yo, yo practico el karate toda mi vida, y un día llegué a entrenar a la escuela, y estaban entrenando sin abanicos, y estaba el calor a todo lo que da, casi ni se podía respirar. Y llego yo y digo, ¿qué pasó? No, pues se fue la luz o algo pasó, un fusible, que no tenemos luz y así estamos entrenando. Después les dije, ¿saben qué? Mira, yo, mejor ahí nos vemos. Ya vengo después, no me quedé. Y luego pregunté, oye, ¿se resolvió? Y dice, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues un niño fue y apagó el switch. Y entonces cuando dijimos, oye, ya estamos hartos, el niño fue y subió el switch. Y ya prendieron los abanicos. Y ese es el mismo principio del anticristo. Yo provoco el caos y yo lo soluciono. Tremendo, ¿eh? Yo provoco el caos que se está viviendo a nivel mundial. Un caos controlado para que cuando yo decida, lo soluciono y el mundo me reciba con los brazos abiertos. Un gran engaño. Con su sagacidad hará prosperar el engaño y el mundo se va a ir redondito. Por eso llega el anticristo en el primer sello con una falsa paz, se le da una corona y vence, y en un caballo blanco con jerarquía. Y lo van a recibir con los brazos abiertos y no saben que es un juicio, porque el anticristo va a estar los 7 años de la tribulación. Muy bien. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. No, hombre, lo van a adorar porque va a resolver muchas cosas muy complejas. Entendido en enigmas, cosas espirituales. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Fíjense bien, pues el diablo le va a ayudar. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El diablo le va a ayudar. Ahora sí, se va a empezar a evidenciar esta guerra espiritual, ¿verdad? Que muchos la tienen como que, no, hombre, estás enfermito. Bueno, esto se va a ir evidenciando cada vez más y te vas a ir dando cuenta que la guerra es por almas. No por poder ni por dinero. Por almas. Ahora, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas. Porque a su debido tiempo, entonces sí se va a mostrar cómo es, ¿verdad? Y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Porque muchos van a ir engañados. Porque los sedujo el dinero, el poder. Y yo soy un hombre, mira con quién estoy.
pero se van a dar cuenta que la guerra es por almas, que esto no se trataba de cosas terrenales, sino espirituales, y se le van a poner, pero no van a poder con el anticristo. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Verdad? Tremenda información que estamos viendo. Veamos el siguiente versículo. Estamos viendo el perfil del anticristo. Un empresario exitoso. Por favor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Empresario exitoso. Y va a ser muy sabio. Más sabio que Daniel. Y vaya que Daniel era sabio. 10 veces más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto al anticristo. ¿Ya vimos la tecnología? Tú en tu aparatito ya tienes toda tu información y la tiene el anticristo. Para que sepas. Ya está. Tu información es pública. No hay secreto que te sea oculto. Y aquí tú eres más sabio que Daniel. Ahora, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Están hablando de un hombre. Al principio dice, porque cuando se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre. Estamos hablando, no está hablando de alguien, un ángel. Está hablando de un hombre. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Serás más sabio que Daniel. Has acumulado riqueza. Has adquirido oro y plata en tus tesoros. Fíjense muy bien, aquí lo importante. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. O sea, acuerdos. Acuerdos políticos, acuerdos de negocios. Se va a hacer millonario. Es un gran empresario. Con mucho poder, con mucho dinero. No es alguien religioso el anticristo. Le va a ayudar el falso profeta a cumplir sus propósitos. Pero él no es alguien que emerja de la religión. Él es un empresario. Y con la grandeza de tus habilidades, de tus contrataciones, tus acuerdos, tus alianzas, has multiplicado tus riquezas. Tremenda información que estamos viendo. Muy bien. Vean la sabiduría de Daniel. Porque el anticristo va a ser 10 veces más sabio que Daniel. Algo sobrenatural. Daniel es más sabio que todos nosotros. De hecho, él se le da la profecía más importante, que es la semana 70 de Daniel. Fíjense, Daniel, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fíjense la sabiduría de Daniel. Y el anticristo va a ser 10 veces más sabio. Qué bueno que vamos conociendo al anticristo. Vean este versículo, por favor, que ya lo vimos, pero es necesario verlo otra vez. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Muy bien, perfecto. 10 naciones, 10 reyes, que se está haciendo un grupo más pequeño que maneja el mundo cada vez. Estos le van a dar el poder a la bestia. Y eso se está gestando. Por eso vemos cómo va el mundo. Al final le van a entregar el poder al anticristo. Muy bien, ese es el perfil. Ahora, el anticristo y su falsa paz. Vamos ya a pasar a otra sección del anticristo. Y ya vamos resolviendo este asunto. Pero es la base. Es una base muy importante. Vean lo que va a hacer el anticristo en esa semana
que la semana le llama aquí en el versículo porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel, hablando de la profecía muy importante, esta semana es de 7 años de acuerdo a los judíos. Los judíos tenían, la semana representaban 7 años. Por eso la tribulación dura 7 años. Por esta semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Pues un pacto de paz. Ahí estamos entendiendo el primer sello del Apocalipsis. Va a entrar con un pacto de paz y lo va a confirmar porque ya va a estar muy avanzado. ¿Qué pacto de paz? ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente llevan milenios en guerra. Esto es lo que tenemos que comprender muy bien. Por eso a mí alguien, cuando yo estaba pequeño, me dijo, cuando veas que Cristo viene, y me lo di, tienes que voltear a ver el Medio Oriente. Tienes que voltear a ver a Israel. Porque allá se va a estar gestando muchas profecías. Y el Medio Oriente siempre ha estado en guerra. Israel es contra árabes. Siempre, milenios. Y estas guerras que ha habido por milenios, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Por eso vimos una profecía en las señales que se llama paz y seguridad. Porque el mundo va a estar diciendo paz y seguridad. Y no significa que la haya, sino van a estar diciendo paz y seguridad. Es una profecía que cuando digan paz y seguridad, Cristo está a punto de venir. Entonces, el anticristo viene a confirmar esa paz. Imagínense lo que no se ha podido lograr por milenios, árabes y judíos, va a haber paz y el anticristo lo va a lograr. Imagínense cómo el mundo le va a hacer guana al anticristo. Va a resolver un problema de milenios. Por eso dice aquí Daniel, y confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? No vamos a ver lo siguiente hasta más al ratito, ¿verdad? Que avancemos. Fíjense, Israel, tremendo este versículo, porque Israel no puede recibir a nadie así como recibir a cualquier pelagato, porque Israel no recibió al Mesías hace 2000 años, pero sí va a recibir a otro, que viene de la tribu viene de herencia judía. Vean lo que dice este versículo, por favor, Mariana. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Tremendo. Cristo decía, a mí no me recibiste, pero sí vas a recibir a otro. ¿Quién? El anticristo. Porque va a venir con una falsa paz, ¿verdad? Y va a poner en paz al mundo. Y todo el mundo, guana. Seguimos porque vamos atrasaditos. Miren, esto es importante porque el anticristo, vamos a leer los primeros 2 versículos de esto. El anticristo viene de la raíz de la tribu de Dan. Hay 12 tribus. 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero una tribu, de ahí va a emerger el anticristo. Esto es importante, por eso ya me quiero ir rapidito, pero tenemos que irnos despacio. Pero fíjense, dijimos que los 144,000 judíos que van a predicar el evangelio durante la tribulación, durante los juicios, son de cada tribu. Pero fíjense que la tribu de Dan no está aquí, porque de ahí emerge el anticristo. Por eso, a mí no me vas a recibir, dice Cristo, pero sí vas a recibir a otro, que tiene que tener herencia judía, para que pueda el pueblo de Israel recibirlo. Haga una falsa paz y los deje construir el templo. Él va a autorizar que se construya el templo. Por eso es tan importante las señales. Vimos el templo. Espero no se me estén revolviendo y van a tener que ver 2 o 3 veces el programa para poder entender muy bien esto. Pero, por favor, Mariana, lee este versículo. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjense, de todas las tribus, ellos van a estar predicando el evangelio y los va a sellar Dios, ¿verdad? Y vean las tribus, no los vamos a leer todas, pero vas a leer unas poquitas, ¿verdad? De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Muy bien. ¿Por qué se molesta
el Apocalipsis, la revelación, en decirnos cada una de las tribus. ¿Por qué no dijo de todas las tribus? Van a salir los 144,000, 12 de cada una. ¿Por qué dice el nombre de cada una? Tenemos que meditar en la palabra, porque aquí hay muchas interpretaciones. Porque aquí no está la tribu de Dan. Mencionó todas, menos la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque de ahí emerge el anticristo. Veamos el siguiente versículo, por favor. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tremendo. Cristo dice, a mí no me recibiste, Israel. No me recibiste como el Mesías esperado, pero sí vas a recibir a otro, porque Israel está esperando un Mesías. Porque son las promesas, confundiendo los tiempos. Está esperando un Mesías. ¿Y quién crees que les va a resolver todo? El anticristo. ¿Y con qué crees que va a empezar? Con la autorización, va a poner paz y va a autorizar el templo. Y se va a construir el templo del cual ya hablamos. Por eso es tan importante las conexiones en la profecía bíblica. Ahora seguimos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora fíjense lo que va a hacer el anticristo. Y ya estamos desenvolviendo este asunto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahora sí, cuídense. O sea, el escenario entra con una falsa paz y a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, va a terminar con el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque en el templo, ¿qué se hace? Los sacrificios. Los judíos tienen 2000 años de no hacer sacrificios para el perdón de pecados. La iglesia no los hace porque es Cristo el Cordero perfecto. Pero ellos no lo recibieron y ellos tienen 2000 años sin hacer sus sacrificios. El anticristo autoriza el templo, se van a estar haciendo sus sacrificios por 3 años y medio, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio se va a meter. Después, fíjense, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, porque después de que entre ahí, es tremendo. Ya no vamos a leer lo que sigue del versículo. Vamos a leer. Fíjense cómo va a entrar el anticristo al templo a los 3 años y medio. Esto dices, pues a mí qué me importa, no vivo en ese tiempo. Pues créeme que por eso estamos explicando estos programas, porque como está la situación actual, te van a tocar estos tiempos. Por eso es lo mejor es irnos en el arrebatamiento, ¿verdad? Para que no se viva todas estas cosas. Fíjense el siguiente versículo, cómo entra el anticristo al templo. Por favor, Mariana. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mucha información en este versículo. Va a entrar con tropas al tercer templo. Y ahora sí los judíos se van a dar cuenta. Fuimos engañados. Ahora sí, pobre nación judía va a sufrir como no tienen una idea. El peor sufrimiento en la historia de la humanidad. Entra el anticristo, profana el santuario, la fortaleza, porque imagínate, el templo se construye en medio de un milenio de guerras. Hay fortaleza alrededor del templo, ¿verdad? Por 3 años y medio. Pero llega con tropas y entra y quitará el continuo sacrificio. Porque todos los días se van a estar haciendo sacrificios hasta que haya... Y pondrán la abominación desoladora. ¿Y qué creen? Cristo habló de esta abominación desoladora en Mateo 24. Tremendo. Veamos lo que dice Cristo. Antes de lo que dice Cristo, y le adoraron. Cuando entre a la abominación desoladora al templo, le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, ni el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, lo van a adorar. El anticristo se va a meter ahí, Satanás encargado, y lo van a adorar. El mundo engañado. Y los judíos se van a dar cuenta que todo era una farsa. Pero como los judíos no creen en el Mesías, no creen en este Nuevo Testamento, no entienden estas profecías. Pero se van a dar cuenta que fue un error y que los engañaron. Ahora, fíjense lo que dice, y engañaba
Esto tienen que estar conscientes. Y engañaba a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida. Aquí lo que quiero que comprendan, que el mundo va a ser engañado y van a adorar al mismísimo Satanás. Tenemos que estar conscientes de eso. El anticristo entra con una falsa paz, pero a los 3 años y medio ahora sí, se va a manifestar lo que realmente es y va a engañar al mundo. Ahora, fíjense bien lo que dice Mateo 24, Cristo sobre la abominación desoladora. No llego, ya voy a llegar porque si no, no vamos a terminar. La abominación desoladora, Mateo 24, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Fíjense muy bien lo que está diciendo Cristo, porque muchos no entienden estas palabras. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo que se va a construir, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Cristo respaldando lo que dijo el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, esto lo voy a leer yo, hay que entender el contexto de este versículo. Fíjense, entonces los que estén en Judea, o sea, no los que estén en México, no los que estén en Estados Unidos, no los que estén en Europa, porque el escenario en esa época se va a ir al Medio Oriente y concretamente a Jerusalén. Ahí va a estar el evento, ahí va a estar el foco de atención, ahí van a estar los reflectores en el Medio Oriente. Así como cuando Cristo vino por primera vez, que toda esa situación se presentó en Jerusalén y todo el mundo desconociendo, ahí se estaban presentando situaciones muy importantes. En esta época también en Jerusalén en el templo, se van a estar presentando situaciones muy importantes. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Y sabemos que Daniel habló para el tiempo del fin, cuando la ciencia aumentará. Vean toda la conexión bíblica. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque se metió el anticristo, el diablo, al templo, y esa es una señal de que Cristo les dice: los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, no va a haber tiempo, váyanse, huyan. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, no regrese, huya. Más allá de las que estén encinta, las que estén embarazadas y de las que críen aquellos días. Porque imagínate, van a tener que huir, y embarazadas se les va a complicar. Y esto es para Israel, porque aquí la situación geográfica es para Israel. Si aquí se quiere meter la iglesia, qué mal, porque está hablando de Judea y viene con situación cultural de los judíos. Y el que esté en el campo no volverá atrás para tomar su capa, mas hay los que estén en cinta y de los que crían en aquellos días, no van a poder huir tan fácil. Orad pues que vuestro día no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Qué tenemos que ver la iglesia con eso? Nada. Porque aquí, en esta, se quiere meter la iglesia. No está la iglesia en la tribulación. ¿Qué tenemos que ver con el día de reposo? Los judíos, el día de reposo no pueden caminar más de 1 kilómetro. No van a poder huir. Porque ellos respetan la ley como no tienes una idea. Oye, no pueden caminar más de 1 kilómetro y van a tener que huir. ¿Cómo le hacen? Ahora, en invierno la nieve llega hasta el tope. En invierno no pueden huir porque está la nieve a más de 1 metro. Situación geográfica, situación cultural de lo que está diciendo Cristo. Cuando veas entrar en el lugar santo la abominación desoladora, no. Orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá, vean, tremendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tremendo comprender la estrategia del anticristo, ¿verdad? Porque aquí nos están dando información confidencial. Ahora fíjense muy bien, ya terminamos, casi terminamos.
¿verdad? Hemos dado un perfil, la estrategia del anticristo, sus características. Mucha información muy valiosa, que la cual si la entendemos estamos viendo cómo se le está preparando su camino para que se manifieste. Y el primer sello es su manifestación, ¿verdad? En el cual la iglesia no conocerá al anticristo. Se tiene que ir antes la iglesia junto con el Espíritu Santo para que se pueda manifestar. Porque hay personas creyentes que creen que van a conocer al anticristo. No lo van a conocer. Los que creen en Cristo, los verdaderos creyentes. Porque muchos tibios se van a quedar a conocer al anticristo. Los que tengan un pie en el mundo y un pie en la iglesia, se van a quedar. Y todos los incrédulos, y todos los siervos de Satanás, y todos los ateos, y todos los que no creen en Cristo, se van a quedar a vivir la tribulación. Ahora, pero vean lo tremendo, o sea, lo importante del libro del Apocalipsis. Porque la iglesia vence, el anticristo no vence, es una etapa. Pero la iglesia termina en victoria. El Apocalipsis es un libro genial porque nos avisa la victoria de la iglesia. Vean cuál es el final del anticristo. Por favor, María. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué gran poder de Dios. O sea, no va a haber poder humano que pueda con el anticristo. No va a haber poderoso en la tierra, ni rey, ni naciones que puedan con el anticristo. Pero vean cómo lo va a matar Cristo en su venida. Poderoso. El Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ni va a batallar. Algo que ningún humano puede hacer, Cristo lo va a hacer así. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Esa es tu pregunta. ¿Quieres estar del lado de Cristo? Obedece su palabra. Conoce su palabra. No practiques herejías. Todo lo que hagas con relación a Cristo, revísalo, fíltralo por la palabra de Dios. Te han enseñado tradiciones, te han enseñado muchas cosas, y mis bisabuelos y esto me han dicho que así es. Fíltralo todo por la Biblia. Esa es mi recomendación. ¿De qué lado quieres estar? El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida al anticristo. Vean lo que dice el siguiente versículo. Isaías 11:3-4. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oídos, ando muy trabada, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Le damos otra oportunidad a Mariana porque pueda leerlo bien. Tremenda noticia la de este versículo, la de Isaías, que nos habla de la última parte de cómo va a matar Dios al anticristo por medio de Cristo. Y la entrada, no vamos a ver todo el capítulo, pero la entrada del milenio, el mundo de paz. Vamos a que intente otra vez Mariana leerlo, por favor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Igual que en el versículo anterior. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, no se va a rebajar a ponerse a luchar con él. Con los puros, el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De qué lado quieres estar? Vean el siguiente versículo. Estamos viendo el fin del anticristo, por favor. Daniel 8:25.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, que ningún humano va a poder con él, pero será quebrantado. Cuando vimos en las señales políticas y vimos el último imperio y vimos la estatua de Nabucodonosor, la que vimos en un video, vean señales políticas, viene una piedra y destruye la estatua. ¿Quién es? Cristo, destruyendo al anticristo, a Satanás. Porque no lo va a destruir no por mano humana, es Cristo quien lo destruye. Vemos, Daniel, por favor. Daniel 7, 26, 27. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Cristo. Se sentará el juez a juzgar en su segunda venida. Por favor, seguimos. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Tremenda información. El anticristo vence por un tiempo, viene Cristo, le quita todo dominio, toda majestad, y se lo va a dar a la iglesia y a la nación de Israel, porque tiene promesas. Porque en el milenio, la nación de Israel se le van a ver cumplidas muchas promesas que están interrumpidas en el Antiguo Testamento. Entonces, en el milenio, que vamos a explicar en el último programa, véanlo, tremenda información. Ya hay en el YouTube ya hay una explicación del milenio, pónganle Vicente Rusil del milenio y pueden ir adelantándole, ¿verdad? Si tienen tiempo. Si no han visto los programas anteriores, mejor vayan a ver los programas anteriores, porque esto va de menos a más. Entonces, aquí será destruido y arruinado hasta el fin, el dominio del anticristo. Muy bien, fíjense lo que ya nos da, ya vamos cerrando esto. Daniel, por favor. Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Hoy. Tremendo lo que le va a pasar a la bestia. Hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ese es el destino final del anticristo, ¿verdad? Pero va a vencer por un tiempo. Siguiente versículo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos, el falso profeta y el anticristo, van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y quiero aquí hacer una aclaración. El lago de fuego no es el infierno. El infierno sabemos dónde está. Está debajo de la tierra. Y ahí es algo eventual. El lago de fuego está en otra parte que no está en este mundo, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Ahí van a ser lanzados vivos el anticristo, la bestia y el falso profeta. Que si ustedes se fijan y ponen atención al escenario mundial, hay un falso profeta ayudando a los gobiernos. Ahí se las dejo. Nunca habla Biblia. Y es de una religión multitudinaria. Y está ayudando a los gobiernos, preparando el camino para el anticristo. El falso profeta que ayuda al anticristo, estos dos van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Acuérdense que él, Satanás, se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Tenemos que entender el engaño. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Qué información tan fuerte. Qué información, porque andamos de ingenuos como creyentes. ¿Entendemos una guerra espiritual
o no la entendemos? ¿Entendemos que este mundo es una guerra por almas al final de cuentas? No es por dinero ni por poder, es por almas. Último versículo y acabamos. Por favor. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El falso profeta, la bestia y Satanás, al final de los tiempos, van a estar los tres sufriendo por la eternidad en el lago de fuego, junto con todos los incrédulos de la historia. Hermanos, amigos, dejamos muy claro y la base muy sólida del perfil, de la estrategia y de las características del anticristo. Información muy necesaria para que entiendas el escenario actual. Gracias por escucharnos. Por favor, Mariana, si nos puedes despedir con algún comentario. O ya no hay comentarios. Hoy no hay comentarios. Hoy no hay comentarios. ¿Por qué? Todavía es mucha información procesando. Espero que todos estén igual que yo, porque la verdad es que sí, cuando hay mucha información procesando, pues estás procesando, ¿verdad? Bueno. Pero cuando no hay información procesando es que no pusiste atención. No, es perfecto. Sí, es difícil procesar información y hablar al mismo tiempo. Entonces, qué bueno. Procesen también la información ustedes. Vean este programa 2, 3 veces. Vimos muchas citas bíblicas, vimos palabra de Dios, vimos verdades absolutas que están establecidas en lo que se ha ido cumpliendo como relojito en la palabra de Dios, porque la palabra es poder de Dios. Es el documento fidedigno que Dios dejó para que le conozcamos y sepamos el plan que Dios tiene para esta humanidad. Y aquí dimos información muy clave, ¿verdad? Gracias, hermanos, por vernos en esta ocasión. El siguiente tema... El miércoles, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, tema número 12. Que no me acuerdo cuál es, pero ahí se los vamos informando. ¿Verdad? Muy seguramente es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Fascinante. Que entenderlo a detalle es fascinante y son palabras de esperanza para la iglesia. ¿Verdad? Porque Pablo dijo, con estas palabras aliéntense los unos a los otros. Cuando habló del arrebatamiento, dijo Pablo, con estas palabras aliéntense. Entonces yo les voy a dar palabras de esperanza. Si el siguiente programa es el arrebatamiento de la iglesia, van a haber palabras de esperanza y del amor de Dios, ¿verdad? Porque el arrebatamiento, uno de sus propósitos es sacarnos antes de que Dios derrame su ira sobre la tierra. Nos vemos. Jesucristo, bienvenido.